hemos comenzado con el tema de unión iónica. Discutimos en la clase que una unión es una fuerza entre dos o más átomos que los mantienen unidos y que existen diferentes formas de unión: iónica, covalente y metálica. Vamos por la primera de ellas, la unión iónica. Tal como su palabra lo indica, es una unión que se va a producir entre iones. ¿Qué quiere decir esto? Que los átomos van a dejar de ser neutros y para participar de esta unión y mantenerse unidos, van a formar iones. ¿Qué condición cumple una unión iónica? Lo estuvimos viendo en la última clase. Los átomos que se van a unir tienen que tener una diferencia de electronegatividad, y así la vamos a simbolizar. Anótenlo en sus carpetas. De ahora en más este símbolo lo vamos a leer: diferencia de electronegatividad. Si los átomos que se unen tienen una diferencia de electronegatividad mayor o igual a 1,7, entonces la unión va a ser iónica. Si eso no sucede, será otro tipo de unión, pero por ahora estamos aprendiendo esta. Bien, supongamos que vamos a realizar un ejercicio completo. En este ejercicio van a poner en la carpeta representar a través de fórmulas de Lewis la formación del cloruro de sodio. Repito, colocan en la carpeta ejercicio: representar a través de fórmula de Lewis la formación del cloruro de sodio y copian esta expresión que está acá. ¿Qué es esta expresión? Se llama fórmula química o fórmula empírica. De cualquiera de las dos maneras la podemos llamar. Fórmula química o fórmula empírica. Todas las sustancias tienen una fórmula que las representa. Esta que ustedes tienen acá y que se llama cloruro de sodio y que representa la sal que nosotros consumimos diariamente en nuestros alimentos, está representada por esta fórmula. ¿Qué me dice la fórmula empírica? La fórmula empírica me dice quiénes son los elementos que forman parte de esta sustancia, pero no me dice si la unión es iónica, si es covalente o si es metálica. Simplemente me dice que el sodio y el cloro se unen para formar esta sustancia que se llama cloruro de sodio. Bien, empecemos con nuestro ejercicio. Ya tenemos el enunciado, copiaron la consigna, copiaron la fórmula empírica. ¿Qué es lo que se hace? Lo primero que van a hacer es diferenciar o identificar los elementos que forman parte de esa fórmula. Bueno, acá tenemos dos: el sodio y el cloro. Lo escribimos tal cual está. Vamos a abrir una llave solo para trabajar en orden y vamos a tomar para cada uno de estos dos átomos dos datos. Al sodio vamos a buscarle en la tabla cuántos electrones externos tiene. En el caso del sodio, como es del grupo 1, tiene un solo electrón externo. Y vamos a buscar también su electronegatividad. Son los dos datos que necesitamos para hacer la representación con fórmula de Lewis. Y ahora vamos con el cloro. Al cloro le vamos a buscar exactamente lo mismo. Vamos a buscar cuántos electrones externos tiene. Es del grupo 7A, entonces tiene 7 electrones externos. Y vamos a buscar la electronegatividad. Repito entonces. Identificamos los elementos que forman parte de la fórmula empírica y a cada uno de esos elementos le vamos a buscar dos datos en la tabla. ¿Cuántos electrones externos tiene? Que lo busco lo leo, mejor dicho, en el número de grupo en números romanos. ¿Y cuál es su electronegatividad? Una vez que hicieron eso, lo siguiente que van a hacer, yo les pongo acá primero, segundo, tercero, pero en realidad es para ordenarnos, no existen estos pasos de forma formal.
van a restar las electronegatividades. Las restan en el orden que les quede más cómodo. Y se van a fijar cuánto da esa diferencia. Acuérdense que restar es sinónimo de diferencia. Nosotros habíamos dicho que cuando la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1,7, la unión es iónica. Entonces voy a buscar esa diferencia para ver cuánto es. Bueno, voy a hacer 3 menos 0,9. Ahí está. Lo hacen en el orden que quieran. Si lo quieren hacer al revés y les da negativo, no hay problema. Lo hacen en el orden que quieran. A mí me interesa cuánto es la diferencia, no el signo. Me dio 2,1. Este 2,1 es mayor que 1,7. Por lo tanto, la unión es iónica. Cuando ustedes hacen la diferencia de electronegatividad, inmediatamente ponen qué tipo de unión es. Es una unión iónica. Y ahora vamos a representar, que es lo que les pedía, con fórmulas de Lewis. Entonces, queríamos representar con fórmula de Lewis. Necesitamos la fórmula empírica. Ahí sacan qué elementos hay. Luego sacan cuántos electrones externos y la electronegatividad de cada uno y hacen la diferencia de electronegatividad. Como me dio mayor que 1,7 es iónica. Y acá empezamos con la fórmula de Lewis. Lo que yo voy a representar acá es la unión. Esto es una ecuación. Así como en matemática ustedes tienen ecuaciones que la ecuación es una igualdad entre dos miembros, porque si ustedes piensan cuando escriben una ecuación siempre tienen en el centro un igual. ¿Qué significa? Que de un lado y del otro tienen el mismo valor, los mismos valores. Las expresiones que están a un lado del otro y del otro del igual son iguales. Bueno, acá la ecuación química significa algo parecido. ¿Qué es lo que hay igual de un lado del otro? Primero que no van a tener un símbolo de igual, van a poner una flecha. Los dos miembros de una ecuación, en un lado tengo los átomos neutros y en el otro tengo la sustancia. Se comunican con una flecha. En química la existencia de esta flecha indica que hubo un cambio químico. O sea, yo tenía estos átomos neutros, pongo la flecha, quiere decir que algo va a suceder, que van a cambiar. No va un igual, va una flecha. No lo cambien porque este es el idioma de la química. Vamos a escribir quiénes son los que van a participar de esta unión en su estado neutro. El sodio lo representamos con Lewis, tiene su electrón. El cloro lo representamos con Lewis, le hacemos al cloro sus 7 electrones porque es del grupo 7. Y luego de la flecha vamos a poner cómo quedan cuando se transforman en iones. Todo este trabajo nosotros lo habíamos hecho por separado, pero nunca todo junto para formar una sustancia. Es todo lo que ya sabían, pero ahora todo junto. Pongo la flecha y entonces empecemos a razonar. Si el sodio tiene baja electronegatividad y el cloro es muy electronegativo, el cloro le arranca el electrón al sodio. Ahí está. El sodio perdió un electrón. Si perdió un electrón, ¿con qué carga queda? Uno más. Pueden escribir el más solito o pueden escribir uno más. Ahí se los muestro. Así. Es lo mismo. Repito, pueden escribir el más solito o el 1 más. Listo, ya armé el ion sodio. Y ahora tengo que armar el ion cloro. Si el cloro ganó un electrón, se lo dibujo y ahora le sobra un electrón, le sobra una carga negativa, queda con esta carga. Listo, terminé la representación de cómo se forma esta sustancia con fórmula de Lewis. Vamos a otro ejemplo. Supónganse ahora que yo les pido, van a copiar el mismo ejercicio, pero ahora vamos a hacer la ecuación de formación del fluoruro de calcio. Y como siempre yo les doy la fórmula. La fórmula empírica del fluoruro de calcio es esta que está acá. Calcio, flúor y un 2 muy chiquitito. Ese 2 muy chiquitito que ustedes lo conocen, por ejemplo, lo conocen del agua. La fórmula del agua también tiene un 2 muy chiquitito ahí abajo. Es un 2 que ustedes tienen en el renglón y se escribe como colgando de la letra, por decirlo de alguna forma, y en un tamaño menor. Bueno,
Ese número se llama atomicidad. Y ahora me está dando más datos. Esta fórmula empírica me dice que el fluoruro de calcio está formado por calcio y flúor, pero ya no es más un calcio, un flúor como en nuestro ejemplo anterior. ¿Ven? El cloruro de sodio tenía un cloro y un sodio. Esta tiene un calcio y dos flúor. El número que queda detrás de la letra es dueño de ese número. El número que queda perdón, lo dije mal. El número que queda detrás de la letra le pertenece a la letra. Este 2 está atrás del flúor, entonces significa que vamos a tener que usar dos flúor. Porque siempre, cuando el calcio y el flúor se unen dos de flúor con uno de calcio. Bien, comencemos el ejercicio. Lo primero que hacemos, dijimos, es identifico los elementos. Para cada elemento voy a buscar cuántos electrones externos tiene y cuál es la electronegatividad. Para el flúor también. Y lo que sigue es sacar la diferencia de electronegatividad. Bien, en este caso la diferencia me dio 3, o sea que me dio mayor que 1,7. Listo, ya sé que es una unión iónica. Entonces van a poner acá, es una unión iónica. Recuerden copiar todo esto como si estuvieran en clase en la carpeta. Tengo los electrones, tengo la electronegatividad, decidí que es iónica, listo. Arranquemos con Lewis. Dibujo al calcio, o mejor dicho, represento al calcio con Lewis, represento al flúor con Lewis, hago la flecha, recuerden que la flecha indica que va a haber un cambio en estos átomos y ahora dibujo los iones. Si el calcio pierde 2 electrones, le sobran 2 cargas positivas. Ahí está el ion calcio. Y el flúor, y acá viene lo diferente, el flúor tiene 7 electrones. ¿Cuántos electrones puede acomodar para completar 8? Uno solo. Acá lo tienen. Repito, el flúor tiene 7 electrones, eso ya lo habíamos sacado de la tabla periódica. Esos 7 electrones necesitan uno solo para completar los 8. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el calcio va a entregar 2. Si entrega 2 electrones y el flúor acomoda uno solo, hay un electrón que a mí me quedó suelto. ¿Puede quedar ese electrón suelto? No. Y ahí es donde interviene este 2 chiquitito que está acá que se llama atomicidad. Lo van a escribir como coeficiente. Ahora se llama coeficiente. 2 electrones se van a poder acomodar en 2 flúor, porque cada uno de los flúor acomoda un electrón. 2 electrones perdidos, 2 electrones que se van a poder acomodar. Y si yo usé 2 flúor acá, recuerden que esto es una ecuación, que tengo que tener lo mismo de un lado del otro, acá también tiene que haber 2 iones flúor. Ahí terminé la estructura de Lewis. Entonces, ¿qué hay de diferente con el anterior? En el anterior usaba un átomo y un átomo de cada elemento. ¿Yo me tuve que dar cuenta? No, porque la fórmula empírica me lo dice. Cuando acá abajo no dice nada chiquitito, cuando no hay atomicidad, es porque hay que usar un átomo de cada uno. En cambio, si la atomicidad aparece, me dice que voy a tener que usar esa cantidad que me está indicando de ese átomo. Y fíjense, 2 cargas positivas y 2 negativas tengo, porque si bien el flúor tiene 1, tengo 2 iones, así que todo esto es 2 negativas. 2 positivas y 2 negativas me da 0. La suma siempre tiene que dar 0. Bien, una vez que concluyan este video, entonces de mirar el video, lo van pasando despacito, van copiando todo lo que les voy indicando en la carpeta y el lunes que viene vamos a trabajar con este tema.